Este, Bien, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy hablo, Miguel, de los resultados del diálogo que se reanudó entre México y Estados Unidos, el famoso diálogo económico de alto nivel. Ya produjo algunos resultados que valen la pena Sí, porque hay comentar. nubarrones por ahí por la cuestión de los estímulos fiscales a la fabricación de autos eléctricos, Ese es ¿no? otro tema muy Muy interesante. interesante, ¿no? Pero, oye, por cierto, hoy amaneció en Inglaterra con unas tasas de inflación bastante elevadas para el promedio que tiene esa Y nación volvemos a lo que hemos comentado, güero, que el tema de la inflación es un problema mundial. mundial. Así Mundial. es. Entonces, adelante. Primero que todo, buenos días a los integrantes de la mesa, buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos. Como ustedes saben, a veces los temas de la agenda bilateral México-Estados Unidos suelen ser muy abstractos, fuera de lo práctico, fuera de la realidad. Porque cuando se llevan a cabo estas cumbres, estos diálogos que llevan un extraordinario nombre, ¿no? El diálogo económico de alto nivel. Suena muy bonito. Sin embargo, a veces se tarda en que los resultados lleguen a permear sobre la población, en que en realidad surja un impacto inmediato sobre nuestra realidad. Entonces, en este sentido, antes de llegar al mensaje, me gustaría brindarles un poco de contexto sobre lo que es el diálogo económico de alto nivel. Es un acuerdo entre los gobiernos federales de México y de Estados Unidos, particularmente la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con su contraparte de Estados Unidos. En este caso sería el secretario de Estado, Secretary of State, Anthony Blinken. Está por ahí también el embajador Ken Salazar. Están varios otros integrantes relevantes del gabinete del presidente Joe Biden. En conjunto forman lo que se conoce como el diálogo económico de alto nivel, que se reanudó en septiembre, hace un par de meses después de que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en ese entonces pues decidió suspenderlo. No le vio importancia. Este diálogo, esta herramienta de comunicación a mí me parece algo fascinante, algo extraordinario. ¿Por qué? Por una sencilla razón. México y Estados Unidos somos socios, somos vecinos, somos aliados, somos vecinos a veces distantes en algunos elementos de la agenda y a veces tienen que ser mucho más unidos. Y creo yo que debido a la magnitud de nuestra relación bilateral es fundamental, es imperativo tener una herramienta de comunicación constante en el tema económico, así como también hay otros elementos que resultan fundamentales tener una comunicación, como también se creó el tema del diálogo en materia de seguridad. Entonces son dos vertientes, economía y seguridad. A lo que a mí me corresponde es el tema de la economía. Hay cuatro pilares, como se dio a conocer hace un par de meses, cuatro pilares fundamentales en el tema de la economía. Uno, reconstruir juntos. Dos, promover el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México y Centroamérica. Es un tema que el presidente López Obrador ha hecho particular énfasis. Pilar 3, asegurar las herramientas para la prosperidad futura. Y pilar 4, invertir en nuestro pueblo. A mí me gustaría esta mañana hablarles sobre los resultados en el pilar número 1. ¿Por qué? Porque tiene un impacto sobre nosotros, tiene una relevancia local. Porque tienen, en este tema de reconstruir juntos, hablan de las cadenas de suministro. Se establecerá, dice un comunicado, porque esta semana se dio a conocer ya los resultados de lo que viene siendo este diálogo. Dice, se establecerá un grupo de trabajo para atender áreas de las cadenas de suministro con la intención de identificar sectores específicos para promover la competitividad, para atraer la inversión y reducir vulnerabilidades en sectores críticos. A mí, amigas y amigos, me resulta inconcebible pues que en el pleno siglo XXI, la región Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, no hayamos logrado ponernos de acuerdo e identificar nuestras áreas de oportunidad en este sentido. No puede ser que no estemos sincronizados para abastecer en casos extremos como lo es hoy la pandemia. Oye, si aquí en México tenemos una excelente mano de obra y en Estados Unidos necesitan de esa excelente mano de obra, hay que ponernos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo y pues
lograr establecer estos diálogos para que resulten en estas áreas de oportunidad. Entonces, en este sentido de las cadenas de suministro, aún manteniendo la soberanía entre las tres naciones, entre México, Estados Unidos y Canadá, es crítico que los tres países se entiendan para convocar las ventajas competitivas que los tres tienen, porque las tienen, y atender la demanda interna, pero también la demanda externa, porque la región Norteamérica puede ser una potencia que compita contra pues el resto de las regiones, de las economías regionales. Hablemos de la Unión Europea, hablemos de la región de Asia, etcétera. 2, en ese tema de reconstruir juntos el diálogo económico de alto nivel, también produjo estos resultados que concretamente anuncian el tema de que tienen la intención de utilizar el Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera, es decir, renovación, soluciones tecnológicas para hacer la frontera más eficiente. Esto es fundamental también, ya es tiempo de invertirle a la infraestructura fronteriza. Y en ese tema me gustaría también resaltar un anuncio que se dio a conocer esta semana del presidente López Obrador, que en conjunto con directivos de aquí de la ciudad hablan sobre la modernización de la aduana en Nuevo Laredo. Enhorabuena por eso, excelente noticia para la ciudad. Me parece que ahí hay espacio para más detalles y estoy seguro que con el tiempo se darán a conocer, pero por lo pronto el presidente ya hizo el compromiso de que la aduana de Nuevo Laredo habría de modernizarse antes de que termine su mandato. Entonces, dentro de los próximos 3 años habrá la modernización de la aduana de Nuevo Laredo, y algo fundamental que reconozco del presidente es que pues él mismo hace hincapié en la importancia de Nuevo Laredo, la importancia de la principal aduana de nuestro país, y eso es Nuevo Laredo. Entonces, si somos la principal aduana, necesitamos una aduana de primer nivel. Entonces, adelante con esta modernización, adelante con los anuncios del diálogo económico de alto nivel, adelante con el compromiso del presidente de modernizar la infraestructura de la aduana, todo esto para bien de la ciudad, y son parte de los acuerdos que se llegan a establecer entre los gobiernos federales de México y de Estados Unidos. Ahora nos trasladamos a un aspecto local que me dio mucho gusto ver también hace un par de semanas sobre el tema de la vacunación transfronteriza, que se dio a conocer que Nuevo Laredo y Laredo, Texas, llegaron a un acuerdo para la vacunación transfronteriza, que es un tema que se ha planteado en este espacio como un ejemplo a seguir. Un ejemplo, ¿por qué? Porque es un resultado inmediato, un resultado concreto de lo que sucede cuando ambos gobiernos se ponen de acuerdo, cuando hay coordinación, cuando hay comunicación. Y el tema de la vacunación transfronteriza aquí en Laredo y Nuevo Laredo es un ejemplo de lo que se puede lograr. Y sobre todo, es un impacto inmediato sobre la población. Es algo práctico, algo tangible. Porque muchas veces estos temas del diálogo pueden ser muy abstractos, pueden tardarse en llegar los resultados. Esto no, la vacunación es inmediata. Hablando de precisamente la vacunación rápidamente, pues me gustaría hacer hincapié en ese tema de la COVID-19, porque como ustedes saben, la variante Omicron pues ahora está prendiendo las alertas en el resto del mundo, y por supuesto que para la economía resulta fundamental el desarrollo de la pandemia, lo hemos comentado ampliamente en este espacio. Entonces hay que seguir muy de cerca este tema de la variante, y me gustaría abordarlo desde el tema de la vacunación, porque ahora se está debatiendo sobre la efectividad de varias vacunas sobre esta variante Omicron, y pues lamentablemente habrá de resaltar las disparidades en el acceso a la vacunación, porque hay unas vacunas que son científicamente comprobadas más efectivas que otras. Entonces, nuevamente vamos a ver esta lamentable disparidad entre el acceso a la vacunación, particularmente los países con mayores ingresos, y por otro lado los de menores ingresos. Entonces hay que seguir monitoreando este tema de la pandemia, que no se ha acabado,
y por supuesto que el tema de la disparidad en la vacunación. Entonces, por último, Miguel, hay que seguir muy de cerca este tema. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en una entrevista al Wall Street Journal de Estados Unidos, dijo que el crédito, que el subsidio, pues, de parte del presidente Joe Biden, la propuesta, pues eliminaría millones de trabajadores, millones de trabajos en la industria automotriz en México que soportan alrededor del 4% del PIB nacional, 20% de las exportaciones de México, además que emplean a 1 millón de personas. Dice Cloutier: por un lado me estás pidiendo a mí como nación apoyarte en el tema migratorio, por otro lado me estás quitando trabajos. Entonces, son declaraciones de la secretaria de Economía. El presidente dijo que están evaluando opciones legales antes de imponer aranceles. Ahí va este tema, es un punto de contención en la agenda económica México-Estados Unidos que hay que seguir muy, muy de cerca. Entonces, ese es el comentario, Miguel Ángel, amigos, que dejo a su consideración, el tema de los resultados del diálogo económico de alto nivel, el tema de la COVID-19 y esto de los autos eléctricos en Estados Unidos.